Entonces, yo sé que tenemos hambre, los glúteos los tenemos cuadrados ya. Yo sé que muchos de ustedes se escaparon a comer, porque esto empezó lleno y hemos terminado casi vacío. Entonces voy a tratar de que hagamos algo muy simple, porque hemos escuchado mucha información, muy buena información, by the way. Pero vamos a tratar de hacer este panel lo más simple, puntual y al grano. Entonces yo le voy a preguntar a cada uno, vamos a ponernos en la posición del empresario. Mucha información, pero vamos a concentrarnos en una cosa. ¿Cuál es el riesgo principal que está enfrentando un empresario colombiano? ¿Cuál es la oportunidad principal que está enfrentando un empresario colombiano basado por región? O sea, al embajador le hacemos la pregunta del caso de Estados Unidos, en el caso del Caribe, en el caso de Europa y en el caso de Asia. Entonces nos concentramos en eso y desde el punto de vista de los empresarios, McMaster, ¿cuál es el riesgo principal que enfrenta el empresario colombiano y cuál es la oportunidad principal que enfrenta el empresario colombiano? Entonces, ¿ya estamos listos? ¿Dónde yo me siento? ¿Acá? Aquí mismo. No me gustan los micrófonos porque me da ganas de cantar. Pero bueno, voy a correr. Sí, no, le tengo... Cada vez que me lo ofrece le digo, no. Oye, by the way, sí, soy de Menudo, porque muchos preguntan si fui el de Menudo. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer eso. ¿Cuál es el riesgo principal que enfrenta? ¿Yo voy allá? El riesgo principal que enfrenta el empresario colombiano. O sea, el número uno. Digamos, pónganse en la posición del empresario pequeño, mediano y grande que tiene que llegar a su empresa y dice, ok, yo tengo que concentrar todos mis recursos intelectuales, logísticos, políticos, lo que fuera, el dinero financiero, a este riesgo principal y esta oportunidad principal. Desde el punto de vista del Caribe, para ti, ¿cuál es ese riesgo principal y esa oportunidad principal? Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que habría que hablar de tres cosas. Primero, creo que es muy importante tener presente lo que está sucediendo en materia portuaria. ¿Qué significa la expansión de Panamá? ¿Cómo vamos a responder a ella? Tenemos el puerto de Cartagena que ha hecho una labor extraordinaria, pero hay desarrollos múltiples en el Caribe que podrían transformar toda la operatividad marítima y especialmente de aquí a unos años podríamos estar hablando de economías de transbordo que podrían impactar seriamente el comercio. Dos, el contrabando. Me parece que eso es un problema muy serio, muy grave, lo había dicho ya Bruce McMaster, pero no solo hablo de contrabando tal y como lo entendemos, sino contrabando de personas, hablo de narcotráfico, hablo de armas, en fin, el Caribe es siempre una zona terriblemente sensible en donde además algunos de estos fenómenos están en pleno crecimiento. ¿Cómo tú cambias la cultura cuando tú hablas con empresarios y ellos te van a decir sí, pero cuando tú tienes un país donde hay una burocracia inmensa, donde cada vez te ponen más procesos y más procesos, la única forma que yo puedo solucionar para que mi negocio cumpla es lo que llamaríamos corrupción? O sea, que es lo que ven como una corrupción positiva. ¿Cómo tú cambias eso entonces? Porque tú hablas de cultural, pero también hay un sistema que te permite la corrupción. Mira, yo creo que todas las medidas que se están tomando son válidas. A lo que yo llamo la atención, y es un fenómeno que no podemos desconocer, es que tenemos una larga tradición de economía ilegal en Colombia, practicada en todas las regiones del país, practicada con la complicidad de todos los actores del país. De manera que creo que eso lo tenemos que trabajar, eso lo tenemos que cambiar, tenemos que trabajar fuertemente en lograr un cambio de percepción, de valores, en lograr que la microindustria se entienda de otra manera, que la industria entienda de otra manera la forma de hacer negocios. En fin, creo que si no trabajamos allí va a ser muy difícil esa naturalización de la ilegalidad. ¿Cómo erradicamos ese proceso de naturalización de la ilegalidad Alfonso, que tanto daño le hace a Colombia? Disculpa un momento, porque Rebeca, ella tiene que ir volando al aeropuerto. Para ti, ¿cuál es el riesgo principal y
la oportunidad principal que enfrenta el empresario colombiano? Bueno, a mí me parece que el riesgo principal es que no puedan concluir el proceso de paz y el plebiscito no sea satisfactorio. Yo creo que ese es el riesgo principal que se enfrenta, pero estoy convencida de que si el proceso de paz culmina, Colombia se va a perder de vista en términos económicos, en términos sociales, en términos de su posición en el mundo. Y creo que la oportunidad más importante de Colombia es precisamente esa, que va a tener la oportunidad de integrar a la corriente principal del desarrollo a una población y a un territorio que han estado marginados. Y para lo que ha estado trabajando durante tanto tiempo, porque Colombia se ha convertido, y lo digo con sinceridad, Colombia se ha convertido en un país importante en América Latina, importante por lo que está haciendo en la Alianza del Pacífico, importante por su integración con el norte, con Centroamérica y con México, importante porque es un puente también al sur, importante porque tiene el Pacífico y el Atlántico. Realmente mi predicción para Colombia es una predicción no sin dificultades, porque el proceso de paz es el inicio, no el punto de llegada, es el inicio, el punto de llegada, pero el punto de llegada no va a existir si el proceso de paz no se da, y por tanto esa es mi opinión sincera, ¿no? ¿Sabes qué? Que en vez de usar a Carlos Vives para vender a Colombia, deberían usarte a ti. ¿Cuál es la oportunidad entonces que tú ves? Pues mira, yo veo igualmente muchas oportunidades, porque si lo hacemos bien en materia portuaria y logística, no tengo ninguna duda que las predicciones que tiene Colombia, por ejemplo el puerto de Cartagena, de crecer hasta llegar a 5 millones de TEUs de contenedores, se podrían dar. No tengo ninguna duda que podría haber otros desarrollos importantes en el Pacífico, que Colombia está situada en una posición geográfica privilegiada, que podría perfectamente aprovechar, si las cosas se hacen bien, para que esto además contribuya al desarrollo empresarial. Pero además creo que la región del Caribe en los próximos años, y ahí después hablaremos de Cuba, se va a convertir en uno de los centros claves de esta tendencia de nearshoring, de acercar la producción al consumo. Hay países que se están moviendo ya en esa dirección, y Colombia tiene que moverse también en esa dirección. Pero hay una cosa, y no quiero entrar en este debate porque yo sé que es bastante complejo, pero se habla mucho de Cuba, pero no se habla del problema de productividad que tiene Cuba. Porque sí, se va a poner plata, pero tú piensas, son 50 años o más de 50 años una población que no está acostumbrada a un sistema de productividad. Entonces, todavía pienso que hay tiempo, aunque sí va a entrar mucha inversión, porque lógico, en un país donde no ha habido inversión por muchos años, eso va a ser un beneficio, pero de ahí a que genere una competitividad, como por ejemplo venir acá, donde tú tienes una mayor productividad en el turismo, donde la tienes en la región, donde la tienes en el Caribe, en México, le va a llevar tiempo a Cuba a competir. Mira, te voy a poner un ejemplo. El crecimiento de Cuba en materia de cruceros en el último año es probablemente el más alto del Caribe. Claro, pero si no habían antes cruceros que fueran allá. El crecimiento de Cuba en materia de turismo, en términos porcentuales, es uno de los más altos del Caribe. Eso que tú dices es verdad, es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay obstáculos que se pueden superar muy rápidamente cuando hay inversión. Pero además no es solo Cuba, está también Panamá, están también Jamaica, están también otra serie de nichos del Caribe, y está el Caribe mexicano, que es sumamente atractivo por su cercanía a los Estados Unidos. Apunta que esto lo vamos a discutir en el programa. El tema de la corrupción me gustó también, el tema histórico y cultural. Embajador, ¿cuál es el riesgo desde el punto de vista de Estados Unidos a Colombia? ¿Cuál es el riesgo principal que enfrentan los empresarios colombianos? ¿Y cuál es la oportunidad principal que tendrían los empresarios colombianos? Bueno, Javier, muchas gracias. Yo le dije a usted hoy cuando lo conocí, le dije, oiga, usted es de esas personas que fue ingrata para mí, pero hoy me encanta conocerlo. Cuando era uno jovencito y tipos así como yo que no bailábamos, no nos gustaba la música, no sabíamos de fiesta, por eso que Javier era la estrella de Menudo y todas las niñas lindo, encantadas con él y uno sin derecho siquiera a opinión. Qué bueno tenerlo aquí, Javier, en esta mesa. Mire, 3 temas me parece interesante comentar. Lo primero, yo sí creo que este debate que se está dando a nivel global
donde en Estados Unidos hay un foco especial en esa discusión de proteccionismo y aislacionismo, es un tema que no es menor. Esto es un tema que está en el mundo de una u otra manera tomando un matiz que en el caso de las elecciones americanas ha terminado en el debate político y que incluso personas que se presume son proclives al tema del comercio y al tema del comercio como herramienta de desarrollo han empezado a tomar posturas un poco populistas, si se quiere, teniendo en cuenta este debate. Ese es un tema que hay que mirar y que países como Colombia, no solo Colombia, sino a nivel global, varios países que tienen la misma característica, vamos a tener que seguir insistiendo y promoviendo. Mucha de nuestra prosperidad y nuestro desarrollo está precisamente en poder participar de esos mercados de manera efectiva. Un segundo riesgo que veo ya es un tema local en Colombia. A mí me entusiasman mucho las palabras de la señora Greenspan y aprecio mucho lo que dijo Javier, de verdad que ojalá esté usted para defender a Colombia como lo ha hecho, mil gracias. En ese marco de poder hacer negocios en las zonas aisladas de Colombia, en las áreas marginales, que hemos venido francamente recuperando primero con los esfuerzos de seguridad y que ahora podríamos a partir de la paz potencialmente aprovechar, donde hay negocios forestales, hay potencialidad de negocios agroindustriales, hay potencialidad de minería muy grande. Si la regulación no la diseñamos para precisamente ser competitivos, si no nos ponemos un marco regulatorio que promueva la libertad y la independencia económica como un tema central, ahí vamos a estar en una gran frustración, porque vamos a poder tener acceso a unas zonas que no vamos a poder generar inversión, generar producción y generar obviamente el empleo y la riqueza que se ve como un gran potencial para Colombia. Oportunidades son muchísimas. Para terminar con este punto, yo creo que Colombia, y por eso me atreví hoy a decirlo acá, ojalá, lo digo de corazón, pudiésemos dejar como nación un poco la polarización que vive hoy el país y que yo estando afuera pues la he visto y la he sentido más, gente que uno aprecia, que respeta y que admira, pues obviamente en posiciones divergentes. Creo que en los años por venir en Colombia vamos a tener que volver a hablar de ciertos conceptos que terminen alineando por lo menos los grandes grupos de pensamiento, intelectuales, públicos y privados, en un gran consenso nacional. El país necesita otra vez un consenso. Yo creo que logramos hace unos 20 años un gran consenso que era recuperar el territorio para Colombia y derrotar la violencia. Y por eso varios presidentes trabajaron de manera efectiva, con matices, gustos, colores, y muchos funcionarios nos tocó formar parte en una u otra tarea con esos objetivos. Lo que nos tiene que venir los próximos 5, 10, 20 años es otra vez reconstituir un consenso que nos permita aprovechar esto que hemos logrado, porque lo logramos todos, esto no lo logró uno u otro, lo logramos todos. ¿Cómo aprovechar este tiempo para hacer un consenso que nos invite a una regulación apropiada, unas leyes apropiadas, una competitividad apropiada, una infraestructura y una logística de talla mundial, que son temas que aún están pendientes, educación, etcétera? Hay una cosa que hablaste en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brexit también, que a veces nos olvidamos y pensamos que son los políticos el problema, y es que los políticos están reflejando un sentimiento en la sociedad. Lo que está pasando en Estados Unidos es, algunos consideran que se le da mayor enfoque a la inmigración, al inmigrante es más importante que el que está adentro. Podemos cuestionar si eso es un juicio válido, pero ellos consideran que se sienten que el inmigrante es más importante que el que está adentro. Sienten también que la globalización no ha sido en su beneficio. El tema de la inmigración fue importante, la decisión del Reino Unido, de sentir de que se le está dando más beneficio a los que entran, no tan solo sociales, sino que además vienen y atacan y nos meten bombas. Entonces muchos de ellos dicen, bueno, si esto no lo solucionamos a la buena, nos vamos a tener que cerrar. Entonces, la preocupación es que eso puede existir también en Colombia. Estos movimientos sociales que dicen, yo no estoy sintiendo beneficio de la globalización, me hablan mucho de la globalización, el crecimiento económico, pero yo no lo estoy sintiendo. Me siento marginado dentro de la sociedad. O sea que ese movimiento que se está reflejando en Estados Unidos y en Europa puede venir aquí también en Colombia. ¿Cómo protegerse en ese caso? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Escuchar más? ¿Debemos hacer lo que decía el ministro de Hacienda? ¿Buscar trabajar en la equidad? Hay que hacer la reforma impositiva, eso en tu momento
Tú me dirás si esa es una solución. O sea, ¿qué debe hacer entonces el empresario colombiano para decir, oye, yo no quiero que pase eso, porque eso tiene consecuencias también? Cuando uno mira en América Latina, por decirlo de alguna manera, los dos modelos en competencia, el modelo del Pacífico, llamémoslo, y el modelo un poco que se dio en el Atlántico, lo que ha sido exitoso en el lado del Pacífico es que las economías no solo se liberalizaron y buscaron integrarse de manera más efectiva, sino hubo de una u otra manera un reparto de la riqueza que se fue generando, incrementando los niveles de equidad. Los coeficientes de Gini, por ejemplo, de Colombia, pasaron en 15 años de 0.6 a 0.4, 0.42. La tasa de pobreza pasó de ser una tasa de pobreza de cerca del 54% de los pobres en Colombia al 27%. El año pasado, por primera vez, después de un proceso sostenido de años, en Colombia la clase media es mayor que el número de personas que se contabiliza por debajo de la línea de pobreza. Eso es fundamental, es decir, para que esas ideologías extremas, esas opiniones y posiciones que de una u otra manera invitan a lo fácil pero no resuelven nada y que pasados 10 años dan ese ejemplo de destrucción total, que es lo que uno lamenta de ver el caso de algunas naciones hermanas, pues creo que hay que fundamentar esto en seguir enfocados en la generación de crecimiento, en seguir enfocados en la generación de empleo y a través de esto en poder redistribuir y seguir en ese proceso de, digamos, de efecto sobre toda la sociedad. Esto suena demasiado obvio y es lo que nos enseñan en libro de texto a cualquiera que hayamos tenido educación en materia económica, pero hay que persistir en lo que está probado que sí funciona, así como hay que ir tomando distancia o hacer ajustes en aquello que no funciona. Hay un tema que plantea Javier y que me parece importante y he visto en estos días en el debate en Estados Unidos y en Europa, y es que la cuarta revolución industrial sí está generando un efecto que los países nos tenemos que preocupar desde una perspectiva de la creación de una red social, si se quiere, de protección, el social safety net que tanto se habla. ¿Por qué? Está pasando que la tecnología está permitiendo ahorrar enormes costos de operación, fundamentalmente enormes costos laborales, con lo cual usted aumenta productividad y competitividad de empresas, pero al mismo tiempo están quedando una serie de empleados, trabajadores y personas que van quedando al lado. ¿Cómo afrontar este reto? Creo que son los temas que vamos a tener que discutir. Y por eso la respuesta es el proteccionismo, decir, bueno, vamos a revisar los tratados de libre comercio, porque ellos sienten, dicen, bueno, la robótica trae un beneficio, pero está creando más desempleo. Yo me siento que ya no estoy trabajando y por tanto, ¿cómo le voy a dar comida a mi gente? Bueno, si viene alguien y me dicen, el problema es el proteccionismo, digo, el problema es los tratados de libre comercio, el problema es que no se está pensando en ti, ese votante va a decir, bueno, yo voy a votar para mi beneficio. ¿Qué quieres añadir? Me voy a tener que ir, pero solo quiero decir dos cosas. A mí me parece que el aumento, irse por la salida fácil del proteccionismo es un remedio envenenado, porque finalmente la globalización es como la ley de la gravedad. Usted no puede cerrarse al mundo, menos con las tecnologías digitales que hay hoy en día. Ni los países que son más centralizados están pudiendo efectivamente contener lo que la globalización está trayendo. Entonces, la actitud tiene que ser cómo me inserto más inteligentemente en ese mundo, no cómo me aparto de ese mundo. Porque si yo me aparto de ese mundo, al final va a ser un fracaso. No, el 60% del Producto Interno Bruto mundial viene del comercio internacional. Por eso es que a nosotros nos ha ido bien en los últimos 15 años, porque pudimos aprovechar las oportunidades del comercio internacional. Cerrarse al comercio internacional es renunciar a lo que fue la fuente más dinámica de crecimiento en los últimos años. Así que efectivamente hay que pensar en las soluciones, hay que pensar no aisladamente. El sector público no puede encerrarse tampoco a pensar en las soluciones por sí mismo. Por eso es que tiene que incorporar a los que están haciendo las cosas en el terreno, en concreto, y tratar de buscar soluciones. Yo no digo que es fácil, pero lo que digo es que la salida fácil del proteccionismo realmente no nos va a llevar a ningún mejor lugar, ni en América Latina ni en el mundo. Rápido, una pregunta y una respuesta rápida, Rebeca. Yo sé que te tienes que ir, pero entonces viene la contraparte y dice, bueno, para atacar el tema de la equidad, he escuchado intelectuales incluso que influyen a presidentes de países, dicen, bueno, por eso es el intervencionismo del Estado. El Estado tiene que estar en los asuntos económicos, necesitamos más impuestos, necesitamos que tenga un rol mucho más activo en la economía, porque para atacar la equidad se necesita el gobierno. ¿Qué responde?
Claro que sí. Yo no creo en la dicotomía falsa entre Estado y sector privado. No lo creo. Es la yunta de los dos lo que nos va a llevar a mejor puerto. O sea, pero necesitamos un Estado con capacidades y con visión estratégica. No necesitamos solo más Estado, necesitamos mejor Estado. Igual nos pasa con el sector privado, no necesitamos solo más sector privado, necesitamos mejor sector privado. Y por eso yo digo que volver a caer después de tanto esfuerzo de estos últimos 20 años de pensamiento económico, social, político, en las fórmulas fáciles, o es Estado o es mercado, o es proteccionismo o es inserción en el mercado internacional. Estas ya no son las fórmulas para América Latina. Nosotros somos ya sociedades de ingreso medio. No podemos competir por salarios bajos, tenemos que competir por ciencia y tecnología, por talento. La inversión del Estado en infraestructura es fundamental para complementar la inversión del sector privado. Pongámonos de acuerdo en un plan estratégico, en una visión estratégica de sociedad. Si no tenemos un proyecto común de sociedad, no vamos a llegar a ningún lado con los retos que tenemos en el mundo de hoy. Y precisamente por eso es que es tan importante que estemos aquí hoy, ¿no? Y que esta conversación, este cambio de conversación se dé en todos nuestros países. Ok, rápido, que me quedan 10 minutos para cada uno. Dale, dale. Sí, mira, yo quisiera matizar dos cosas. El primero, el tema de la globalización. Voy a poner varios ejemplos que creo que pueden matizar esto. Cuando yo estaba de embajador en Jamaica, la gran discusión era si se protegía o no la industria del banano en las islas del Caribe. Ustedes se recordarán todo el debate que hubo en los años 90. Pero en el fondo lo que yo entendí es que no había interés en proteger la industria del banano como tal, sino el empleo que generaba la industria del banano. Porque era un problema para la mayoría de las islas, en la cual la industria del banano generaba el 15, 16, 17% del empleo, suprimirlas de un tajo. Y todavía hoy siguen en esa lucha. Entonces, claro, es bueno hablar de la globalización, de las ventajas de la globalización, con lo cual creo que nadie está en discusión, pero es bueno también pensar en esos sectores que son perdedores en la globalización y que pueden ser en un momento determinados sectores importantes de la población que pueden también, como acaba de demostrarse en Gran Bretaña, tomar decisiones políticas complicadas, como quizás está detrás del fenómeno de Venezuela. Como quizás está detrás del fenómeno de Venezuela. Pero además, lo otro que quiero señalar es que más importante que discutir sobre la globalización en un país que ha tenido un desarrollo más o menos exitoso como Colombia en los últimos años, es realmente importante discutir en el impacto profundamente negativo que tiene sobre los empresarios y sobre la población en general la corrupción en Colombia. Yo creo que ese es un tema que no podemos obviar. Si a mí tú me preguntas no sobre el Caribe, si no me preguntas en general, ¿cuál es el principal problema que tienen los empresarios en Colombia? Yo te diría que es la corrupción. Si uno no controla este fenómeno, bueno, Bruce Martes daba unas cifras que a mí me impresionaban muchísimo, equiparaba el impacto económico de la corrupción con el impacto económico del petróleo, ¿no? A mí eso me parece sumamente delicado y creo que es un tema del que tenemos que hablar. Una de las cosas que estuvimos hablando, que tú decías que el riesgo es que, en el caso de Perú, por ejemplo, ha visto Asia-Pacífico como una oportunidad. Que Colombia solamente esté mirando a Estados Unidos y que no esté mirando a Asia también, o sea, que debería estar mirando a los dos lugares. Bueno, no es excluyente, ¿no? Ellos creo que han hecho un excelente trabajo hacia el lado del Atlántico, con Estados Unidos, con el Caribe, hacia Europa, pero eso no excluye que puedan mirar a una región muy dinámica que está sucediendo hoy día, ¿no? Y yo rescato aquí lo que ha dicho Rebeca sobre la globalización. Es muy difícil escaparse hoy de la globalización. Rescato también lo que dice Alfonso sobre los problemas que trae la globalización y los empleos que se pueden perder, porque eso lo hemos pasado en el Perú. En el Perú, el sector textil se vio muy afectado por la apertura de mercados y los ingresos de productos del Asia, y es un sector que se ha venido probablemente al 50% sus exportaciones. Pero mucho más ha ganado el Perú y se han generado mucho más empleos de los que se han perdido a través de otros sectores y otros motores que se han logrado reactivar y aprovechar esta oportunidad de insertarse al mundo, como lo mencioné el caso, digamos, de la agroindustria.
Y además, el estar insertado al mundo, si hoy día lo que queremos es reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestros países, reducir la pobreza, que creo que en eso hemos coincidido todos, la única forma de hacerlo es generando empleo y trayendo inversión. Esta globalización también es responsable de traer la inversión en el país. Entonces, hay que buscar las formas, los momentos precisos y ver cómo podemos reaccionar hacia los sectores que se están siendo afectados, pero sí les puedo decir que la experiencia hoy en el Perú de haberse insertado al Asia o tener los tratados tanto con Estados Unidos o con Europa, lo único que ha traído es desarrollo, ha cortado la brecha, ha habido inclusión, pero hay muchísimas cosas más por hacer porque no podemos ser un país que crecemos y tener un gran porcentaje de la población sin agua, saneamiento, sin educación, sin infraestructura. Son temas que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, esa es la experiencia en Perú. Bruce, ¿cuál sería para ti el riesgo principal que enfrentan los empresarios colombianos? Yo te diría, Xavier, varias cosas. Yo te diría, yo no tengo la menor duda, voy a meterme en otros temas de las preguntas que les he hecho a otros a los compañeros de panel. Yo te diría, Colombia tiene una posición particularmente interesante en este momento de la vida, por muchas cosas, digamos. Hay muchas cosas que se han construido por años, hay muchas cosas que se han logrado por años. Ese tema, por ejemplo, de la clase media, el tamaño de la clase media en Colombia, el incremento de la tasa de la clase media, todo lo que nos falta por crecer cuando nos comparamos con el resto de América Latina, con un México, con un Chile, en donde uno dice, tenemos una clase media del 32%, pero pudiéramos ser del 50%. Es decir, yo las oportunidades en este país realmente las veo. El tema geopolítico, la ubicación, algunas cosas que han venido funcionando bien, por ejemplo, el tema portuario que tú has mencionado varias veces, Alfonso, el día de hoy. Colombia ha venido construyendo, por ejemplo, una infraestructura de logística portuaria buena, va a construir otra, digamos, carretera buena. Es decir, entonces esto es para decir que a mí el riesgo que me preocupa más hoy en día es que no sepamos manejar una coyuntura particularmente incierta en términos de una cantidad de preguntas fundamentales que todo el mundo tiene. Yo creo que el empresario colombiano se ha distinguido por ser un buen administrador de riesgos. De hecho, en momentos muy críticos de nuestra historia, voy a hablar de años 80, de años 90, el empresariado colombiano no claudicó como sí claudicaron empresariados de otros lugares de América Latina. Y se mantuvo, y en algunos casos creció, y en algunos casos avanzó adelante. Y hemos demostrado esa capacidad, digamos, de ser administradores de riesgos buenos. A pesar de eso, yo te diría que en la coyuntura actual a veces uno conversa con ciertas personas y la gente de alguna forma reacciona y dice, hay demasiadas incertidumbres, me estoy preocupando mucho. Tema tributario que acabas de mencionar, el tema de qué está sucediendo con el precio del petróleo, el tema fiscal que nos mencionó esta mañana el ministro de Hacienda, el de la balanza corriente de divisas y en la internacional, pues la balanza de cuenta corriente, el tema evidentemente de las tasas de interés, el tema de la inflación, el tema del tamaño de la deuda cuando se habla del 41%, el proceso de paz mismo, la discusión política tan fuerte que se da dentro de nuestro país han introducido una cantidad de incertidumbres muy grandes en nuestro ambiente. Entonces me preocupa que no vayamos a ser capaces realmente de administrar esa incertidumbre. Yo sí creo que este es el momento de ponernos muy firmes como empresarios, como sector privado, entender qué es lo material y qué no es lo material, qué es lo que sí nos va a cambiar o no nos va a cambiar la vida y que nos puede eventualmente generar, digamos, una profunda preocupación, o qué es un tema un poquito de templanza, digamos, de que nos toca un poquito aguantar la respiración a que podamos tener la tributaria, por ejemplo, y la tengamos pronto, a que sepamos exactamente qué va a pasar, por ejemplo, con la situación fiscal del país, o incluso para que sepamos qué va a pasar con el proceso de paz. Y ahí tenemos un reto muy fuerte muy en el corto plazo, porque es un tema de meses, es decir, vamos a tener los próximos 12 meses llenos de esas variables, pero que si somos capaces y tenemos la templanza y la madurez suficiente, yo me atrevo a decir que nosotros vamos a lograr generar como un boost, como verdaderamente
un punto de quiebre en donde el empresariado colombiano, el sector privado colombiano puede estar bien. Veo algunas condiciones muy interesantes, por ejemplo, esa lucha que además conversábamos cuando tú viniste el año pasado a la Asamblea del Andi, esa lucha de que le pararan bolas al tema de la política industrial. Yo en algún momento, no el año pasado, pero sí hace 2 años y medio, me sentía como arando solo en un desierto, digamos, muy poco propicio para que me pusieran atención. Hoy en día no me siento así. Hoy en día siento verdaderamente una cantidad de economistas, una cantidad de analistas diciendo, ¿sabes qué? Sí hay que hacerlo. Y la política industrial no es proteccionismo, que era el otro tema del que te quería hablar y me voy a tomar un minuto más. No es proteccionismo, nosotros creemos en el proteccionismo. Yo creo en el proteccionismo, pero solamente como una defensa a las prácticas de comercio desleal. Cuando hay prácticas de comercio desleal, yo creo que uno se tiene que poner firme y uno no se deja de alguna forma ofender, digamos, desde el punto de vista de comercio. Y ese argumento que tú estás trayendo es el que defiende Donald Trump, ese es el argumento de él. China, con el tema del libre mercado, ha estado robando patentes, ha estado robando copyrights, ha estado beneficiándose de la exportación, bajando los precios, y es lo que él dice, nosotros con estas políticas de libre mercado hemos dejado que los chinos se beneficien robándonos toda la tecnología, todo el know-how. Entonces, ahí es donde él argumenta que él quiere un proteccionismo, él quiere atacar esa práctica desleal y buscar el proteccionismo. Me parece muy divertida y ingeniosa tu respuesta, pero te diría que ese argumento se lo robó Donald Trump al presidente Obama. El presidente Obama dijo lo mismo hace 6 años y dijo, yo no puedo permitir que con medidas de comercio desleal afecten la producción local y afecten a los empleos. Y por eso tú ves que Clinton y Trump son iguales en la vaina. Porque es la realidad. Pero para allá sí iba, digamos. Yo sigo un poquito de eso. Es decir, es claro, cuando uno ve el caso de Perú, que además, pues el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Pepe Klimper, este año teníamos pues, a Juan Rafo, tenemos a José Luis en este momento. La verdad es que Perú hizo un ejercicio muy interesante de poder entender cómo uno podía abrir la economía y de abrirla bien. Ahora, trata mal al productor peruano, métele contrabando, métele su facturación para que veas lo que te va a suceder con el Perú. Te va a decir que no, y va a reaccionar duro. Y yo, de alguna forma, y el año pasado también lo decía, yo creo que Colombia, de hecho, yo creo que una acción que está haciendo en particular en este instante lo está haciendo bien. Entonces, para decirte, tenemos que aprender a manejar esa incertidumbre. La otra cosa que yo te diría que es un riesgo importante, es un exceso de política, digamos, en general. Yo digo que nosotros estamos viviendo una sobredosis de política en nuestra sociedad. Yo verdaderamente creo, como pasó probablemente en el Brexit. ¿Sí? En el Brexit, por ejemplo, lo que hubo fue un déficit muy grande de análisis y un exceso de política, digamos, en una decisión que terminó siendo una decisión trascendente. Eso ha pasado en muchísimos ámbitos nuestros, digamos. Nosotros, yo diría que de alguna forma, los que no somos, digamos, parte como de la política activa, no somos políticos, en realidad tenemos la responsabilidad de siempre volver al análisis, siempre volver a la reflexión, siempre volver, ojalá en la medida de lo posible, y no es fácil, a la objetividad, y tratar de poner, digamos, siempre las cosas en una balanza, factores a favor y factores en contra. Yo para concluir solamente digo una cosa, yo sé que son temas muy complejos, pero recuerdo la imagen de los 90 de Colombia, que fue una imagen muy difícil. Y fíjense que todo eso se borró al final de todo, con lucha, con sangre, sí, es verdad, con sacrificio, con una visión a futuro, con un trabajo en conjunto, hubo discrepancias, hubo pelea, pero al final esa imagen de Colombia desapareció por completo, ya no se habla de esa Colombia. Yo creo que dentro de 10 a 20 años vamos a estar viendo lo mismo, un país muy fuerte, con una clase media en expansión y marcando precedentes también para la región como lo está marcando hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron aquí presentes. Hay un tiempo para los que no han almorzado, lo hagan en el primer piso, al lado de la feria, donde están los stands. Es exactamente en el claustro de las ánimas. Y a las 2:30 de la tarde los esperamos de nuevo acá en el auditorio para continuar. No, 2:30 de la tarde.